referencia al cuadro original, que está colorado, pero bueno, en ese sentido pues nos vamos moviendo a través de los arcos, nos permite la circulación para irlo viendo todo. Y nada, luego ya si la pregunta o algún comentario, pues ya lo dejamos para el final. Aquí un pequeño debate, tampoco está de más, pero ya quedamos. Vale. Y también añadir que es un gran pintor. Muchísimas gracias, Ana. No solo como, Muchísimas gracias. como profesor, sino Muchísimas gracias. como escuela Antonio López, ¿no creéis? Sí, pues Y bueno, una maravilla de querer. muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias Ana y Sergio y al Museo de América en general por haberme dado la oportunidad tanto de este proyecto como de poder presentar ahora esto. Y nada, paso a lo que os he comentado. Mi idea es empezar desde lo más básico y luego ya, si acaso, ir conectándolo con estas cuestiones del contexto, tanto histórico como a lo mejor incluso político, que van acompañando a las cuestiones puramente técnicas, ¿no? Entonces, esto, para empezar, es un lino que en el caso de Cabrera no se le da un sisado de cola de conejo como sí era habitual en otros muchos pintores. Se le da una sisa mezclada ya directamente, lo que sería un apresto, que ya va mezclado directamente con ceniza cernida, cerniza lavada, para que ahí podéis ver en esa pantalla cuál es el proceso del lavado de la ceniza, que en el fondo acaba siendo carbonato de calcio, o sea, es como si dieses una mano de carbonato de calcio con cola de conejo, pero bueno, tiene un resto de carbón y entonces le da ese tono gris y bueno, tiene unas particularidades y era un material que se usaba mucho porque era parte del quehacer cotidiano de la lejía de los jabones, o sea, era un material, un tipo de carbonato que, por cierto, para identificar algunos Velázquez se recurre a que esté hecho el carbonato a base de ceniza porque otros pintores lo usaban de otras fuentes, de concha, de moluscos y demás. Sin embargo, el propio Velázquez, como era típico también a veces en Madrid, usaba esta misma ceniza. Entonces, en determinada época, no todo el rato. Y luego, bueno, el caso, por no irme por las ramas con Velázquez, la herencia que recoge Cabrera de la pintura de la península y en general de la pintura europea es ese primer sisado que en su caso ya os digo que es la ceniza, que es una pintura magra. Sobre eso se lija bien, se quitan los nudos de la tela y eso ya empieza a definir cuál va a ser el resultado estético final. ¿Por qué? Porque va a ser un resultado muy pulido, muy fino, que a pesar de tener un pinceleado muy incluso expresivo, a un nivel de lejos no se aprecia, pero en cuanto te acercas a un Cabrera de los maduros, ves que ya maneja un nivel de pintura bastante alto. Y eso es con una superficie muy lisa que le da unas cualidades a la pincelada que ahora iremos viendo. Entonces, después de eso, se da con una espátula muy grande, se decía imprimar a cuchillo, se da una capa de esta tierra, que es una tierra tipo tierra de Sevilla, tierra de Légamo, ese tipo de tierras que son óxidos de hierro mezclados con arcilla y con algunas impurezas de otros tipos, que necesita, porque a veces seca un poquito lento las arcillas, los óxidos de hierro secan más rápido, ¿no? Pero como lleva una parte de arcilla se necesita mezclar con aceite espesado con litargirio, normalmente un derivado del plomo, ¿no? Entonces eso hace que esto seque a una velocidad buena y que le dé un color que es típico también, lo saca también ellos lo sacan de manera absolutamente incluida ya en lo que serían los parámetros de lo normal, no es nada normal para ellos dar este color, es un color que ya lo daba la pintura a veces incluso romana, la pintura bizantina, o sea, toda la pintura medieval, muchas veces los iconos, si los veis, tienen imprimaciones, depende de la zona donde surjan, tienen unas tierras u otras. Y ese imprimar oscuro, ahora os voy a contar cuáles son las funciones, que son varias, para desarrollar luego una estética concreta en el cuadro, ¿no? Entonces, eso la pintura veneciana lo va a coger, Tiziano vamos a ver que empieza con fondos así de oscuros, y la pintura andaluza en general también lo va a coger, y entonces de ahí viene un poco esta estética que va a recoger Cabrera. Bueno, pues sobre este fondo va a condicionar mucho porque en todos los Cabrera, luego cuando nos acerquemos al original, vais a ver que reverbera ese fondo por todos lados. ¿Dónde se suele ver que reverbera ese fondo?
Por ejemplo, en los oscuros principalmente, porque los oscuros de manera tradicional se dan de manera muy transparente para que ayudarse del fondo que tenga esa vibración donde los fríos de encima van a hacer como el contrapunto, ¿no? De frío cálido. Entonces, esta oscuridad, este nivel de oscuridad, ya no solo el matiz rojizo, sino que este nivel de oscuridad de esta tierra también aporta una cualidad muy interesante que Cabrera usa con muchísimo talento, que es lo que llamamos los grises ópticos. Para que lo entendáis, quiero poner un ejemplo cotidiano de nuestra infancia, que es cuando estábamos en las pizarras, encerados también se pueden decir, ¿no? Las pizarras de cuando éramos pequeños, que son las pizarras oscuras verdes, con la tiza, tú puedes con el mismo blanco de la tiza, tú puedes sacar toda una gama de grises, lo que llamábamos los pintores o los fotógrafos también ahora, el valor. Entonces tú ese rango de valor, desde el blanco más blanco hasta el verde más oscuro de la pizarra, lo sacas por mezcla óptica, no por mezcla directa. Entonces tú no haces una mezcla en la paleta del más claro al más oscuro, sino que lo que haces es que según vas frotando, imaginemos con el borrador, marcamos la tiza todo lo fuerte que podamos en la zona más luminosa. Según el borrador va arrastrando esa tiza, ese arrastrado va dejando entrever, porque las partículas se van dispersando, va dejando entrever el oscuro de la imprimación. Y entonces el claro oscuro de cada una de las partes está sacado por gris óptico y no por gris directo. Estoy exagerando un poco porque hay parte de gris de mezcla, que ahora os lo explico, pero nosotros cogemos un color que para un determinado tipo de carnaciones son estos grises verdosos o ocres verdosos, para otros son casi un gris neutro, para otros es un gris azulado, que es el negro marfil prácticamente con el blanco, y entonces esa mezcla nos da un color de luz máxima que tiene una tendencia de matiz de color hacia una dirección o hacia otra. Me explico más o menos, ¿no? Entonces, basándonos en esa paleta de distintos grises con distintos cromatismos de color, lo que hacemos es ese efecto de la pizarra que decía y vas arrastrando de manera que vas sacando todo el claro oscuro. Eso tiene otra ventaja, aparte de que es mucho más eficiente y más rápido a la hora de ejecutarlo, y es que según vas arrastrándolo, va saliendo más frialdad en el color. Y entonces genera una escalera que es la siguiente. A ver si aquí lo veis. Este es el cálido de la base, que es el naranja de la imprimación prácticamente, con un poco de aceite. El máximo tiene un color que sería, en este caso, la luz máxima, o en este, que es más evidente, la luz más fuerte de aquí. Es un empaste directamente, que cubre casi de manera total la superficie, no del todo, pero casi. Bueno, según voy arrastrando, se va haciendo más frío, no sé si lo veis. Este es cálido, este es frío y aquí vuelve a ser cálido. De manera que tenemos una escalera de cálido, frío, cálido, que da mucho ritmo a las carnaciones y en general a todos los colores, que se usa ese quiebro de cálido, frío, cálido, y además va a ser una cama perfecta para que cuando vayas a pasar una especie de maquillaje a los personajes, empiezas a resucitarlos como si estuvieses ahí resucitando cadáveres, resucitando, dándole color para que no tenga un aspecto tan tétrico, ¿no? Y entonces, por eso se le llama esto death color, color muerto. En España se llama bosquejo y en Holanda la traducción al inglés sería color muerto, y es porque es un color mortecino en general para todo, pero para las pieles especialmente, ¿no? Entonces hay verdes más oliva, hay distintas, algunos más marrones, hay distintos tipos de verdes y de ocres y de colores, pero en general veis un poco la gama tan mortecina que tienen las pieles en lo que llamamos a día de hoy infrapintura, ¿no? Pacheco lo llama bosquejo, en España en general se llama bosquejo, death color, también ebauche en francés. Cada uno tiene su manera de nombrarlo, pero en el fondo hacen todos referencia a que es un color mortecino. Grisalla no es una grisalla, porque la grisalla es algo estrictamente gris, de gama de gris absoluto sin tendencia cromática, y además está destinada a ser pasado a grabado o a imitar la escultura, como si fueran una especie de trampantojo escultórico. Sin embargo, esto no es una grisalla, esto tiene ya una tendencia cromática, esto es la primera mancha del bosquejo, este gris, y este gris al lado de este rojo se ve azul, y en el fondo solo lleva negro marfil, negro de hueso, ¿no? Sin embargo, este lleva óxido de hierro, amarillo,
un poco de negro hueso y blanco. Y solo con eso ya tiene esa tendencia ocre verdosa, etcétera, etcétera. Lo mismo con este, se conserva prácticamente el rojo. Bueno, cada uno tiene una tendencia. Aquí tampoco es que haya una variedad enorme, pero bueno, podéis ver un poco que no es monocromo, no es monocromo. A esto Pacheco lo llamaba pintar a todo color, a esto. Para Pacheco esto era pintar a todo color, que para hoy, después del impresionismo, a nosotros nos parece un chiste, ¿no? Dices, ¿cómo que esto está a todo color? A todo color será pintar como pintaba un impresionista, donde ya el color de la piel va directo. Bueno, pues no, aquí las mezclas son todas ópticas. Esto que he hablado de la pizarra es una mezcla óptica en un sentido de valor, de claro oscuro, pero también son mezclas ópticas en un sentido cromático, de matiz. Es decir, que este rosa responde a la base que hay aquí. Se hace por mezcla óptica. Y otras partes se hacen por mezcla directa. Entonces hay una comunicación entre la mezcla óptica y la mezcla directa que lo hace mucho más rico. Entonces, bueno, sigo para no perderme un poco de los pasos. Después de hacer esto, que sería la manera, lo que diría Van Dyck, ¿no? Maniera lavata, que es pintar en transparencia unos óxidos de hierro marrones, donde tú sitúas el dibujo, lo que se llama el perfilado. Después de haber dibujado, aquí podéis ver las plantillas del dibujo, cómo se hace un calco, una transferencia, a veces estarcido, a veces calco, con papeles a veces aceitados, otras veces simplemente se hace con plantillas, dependiendo, ¿no? Pero básicamente se dibuja con una tiza más blanca, una tiza negra, una tiza marrón, y sobre eso se hace el perfilado, que es un dibujo que aquí, si ahora luego os acercáis, podréis ver que de manera muy sutil está marcado, para que se quede fijado con el óleo. Una vez que eso está seco, se da una pequeña tierra muy lavada, muy transparentosa, como si fuera acuarela, de un tono similar a esta gama, pero con un tono más oscuro. Y con esa especie de acuarelado en óleo, todo esto es en óleo, tienes, por así decir, una primera dibujo ya colocado con las sombras donde van a ir. Sobre eso seco se empieza a manchar, como os he contado, la tiza de la pizarra con óleo bastante seco y a veces más diluido, pero con la idea de ir ya generando opacidad en las luces y degradando a más transparente según se acerca la sombra de manera gradual. Con todo eso, eso es ya la manera esbozata. En maniera lavata sería esa transparencia, la manera esbozata sería ya cuando los volúmenes emergen a través de ese claroscuro de los grises ópticos, y una vez está muy seco eso, y eso ya tiene unas texturas, todas las texturas que tienen ahora, luego os acercáis si podéis, tiene ya texturas donde los puntos máximos de luz generan ya una especie de pequeñísimo bajo relieve, que en unos pintores es más exagerado, en Cabrera es muy sutil, y sobre ese bajo relieve, un pintor que por excelencia se le conoce como que hace esa especie de bajo relieve y que Pacheco dice que es el mejor colorista de su tiempo, cosa que a ojos de hoy pues nos parece también una cosa absurda, sería Rivera, el españoleto, ¿no? Entonces Rivera coge y esculpe, como también lo hace un poco Cabrera en un grado muchísimo menor, esculpe y pone más cantidad de pintura donde los volúmenes tienen que salir y menos donde las sombras. Entonces ya vas construyendo una especie de cosa con un relieve real, que el ojo, por muy sutil que sea, el ojo percibe que hay más peso, que hay más densidad en unas zonas que en el otro, y ya te genera también un cuerpo a eso. Bueno, pues una vez está eso seco, se empieza a hacer la primera capa de veladuras y de lo que llaman los trasflores, que son esta especie de pequeño, yo lo llamo maquillaje porque me parece muy ilustrativo de lo que sería. Entonces ese maquillaje se va extendiendo y hay una primera capa de color que podría ser esta. Por ejemplo, esta es una primera capa de color. Esta es la primera, esta ya lleva un poquito más. ¿Veis? Esta es la primera y ahora vamos a acercarnos al original para que veáis cómo eso no se tapa, pero se va intercalando y va funcionando de una manera que, si queréis, ya nos vamos acercando para que comparéis cómo queda ya, muchísimo mejor, claro, espectacular ya, cómo queda cuando encima los barnices le dan esa saturación. Entonces, bajo este cuadro, al tener una iluminación, también se ve más luminoso que el otro, que está más oscuro, ¿no? Pero podéis apreciar cómo ese tipo de colores, al origen, no sé si os acordáis de lo que os voy a enseñar, eran un gris, prácticamente azulado, pero un gris.
y sobre ese gris se empieza a hacer una primera capa de color transparente y cuando eso ha secado, semitransparente, cuando eso ha secado o sobre la marcha fresco sobre fresco, se dan unos toques de opacidad que se dan con una pincelada muy caligráfica, como si fuera un icono bizantino. Entonces, coges y das esos lo que serían los acentos, los das ya con un dibujo caligráfico que tiene que quedar hecho a pulso de una. Y eso explota, por así decir, en una pintura más transparente, que aquí ahora lo vais a observar cuando os acerquéis, y entonces se intercala visualmente de cerca la transparencia del medio tono con los puntos de luz dados ya con opacidad. Entonces, eso pasa de la misma manera, pero con colores y recursos distintos en cada zona. En las carnaciones, antes de meter esa especie de colorete que le ponen a todos los personajes, nos podemos imaginar cómo empezó siendo ese color muerto, el que hablábamos antes, luego se le dará este color de la piel frotado suavemente, con algún acento de luz un poco más empastado, y una vez se ha secado eso, entonces ya maquillamos lo último, los labios, las mejillas, las pestañas, todo lo que sean los puntos de oscuridad máxima, y los puntos de saturación, de viveza máxima de color se dan en un último momento con una transparencia muy sutil, ¿no? Todo eso, contado así, pues parece un proceso absolutamente mecánico, artesanal, repetitivo, y en parte es un poco eso. Pero en el quehacer artesanal absolutamente automatizado, de repente hay despuntes de genialidad en algunos de los cuadros de Cabrera, yo pienso que en muchos, pero este especialmente, de los que yo he visto, este me parece especialmente maduro, y lo podéis ver a esa distancia. Os puede chocar incluso que es una imagen en algún sentido más gótica, más primitiva que las otras, que son más venecianas o tienen una composición más verosímil. Esto, los tamaños, no hay perspectiva, o sea, esos que estarían más al fondo prácticamente tienen un tamaño casi similar a estos, son ligeramente más pequeños, pero en un boceto original de donde él se basaba de los grabados de Rubens o tal, un Rubens cogería esto y se lo llevaría al fondo, esto se lo llevaría al primer plano, no los amontonaría tanto. Es decir, hay una serie de recursos que son más típicos más medievales en este cuadro. Sin embargo, los otros veis que no. Y sin embargo, paradójicamente, hay una madurez en la pincelada que a lo mejor no hay en algunos de los cuadros, que la imagen de lejos parece más moderna y sin embargo, de cerca, esta parece mucho más moderna. Más moderna en el sentido de que es más heredera de la pintura flamenca y veneciana, donde tiene... Esto cuesta verlo porque nos centramos mucho en la imagen a la distancia, pero estas imágenes siempre hay que intentar mirarlas para lo que están concebidas, muchas veces son para verlas de lejos al espectador más común, y sin embargo los pintores y los especialistas coetáneos también hacían ese vaivén constante entre el cerca y el lejos. Pues de cerca pintura, de lejos realidad, es una de las frases que no sé si le atribuyen a Rembrandt, pero que es así, o sea que un Tiziano está hecho, una pintura veneciana en general está hecha para ser vista a no sé cuántos metros, y sin embargo son pioneros en hacer un recorrido abstracto de la pintura que tú tengas que mirar muy de cerca. Esto también tiene de eso, es más sutil, pero tiene también de eso. Y no sé si queréis acercaros a alguno o poco a poco, porque es una pena verlo, a esa distancia no se aprecia todo esto que yo estoy diciendo. Hay que verlo, esas cuestiones abstractas más o menos hay que verlas mínimo a esa distancia. Entonces hay que acercarse y alejarse. Y cuando te acercas, aprecias la maravilla de cómo coordina las transparencias y las densidades, los cálidos y los fríos, la sutileza de cómo maquilla y deja quebrado el rosa de la frente. En esta frente, que es una preciosidad, de repente se ve una pincelada que explica la sien súper sintética, un volumen muy sutil, y de manera magistral pone un maquillaje en la sien de manera muy quebrada. Entonces ves un rosa y un verde que más o menos a esta distancia lo ves ya unificado, y que a esta distancia ves lo fino que era, lo elegante también que era. Lo mismo con muchas partes del cuadro. La Virgen, cada pétalo está puesto con una densidad, y manteniendo la transparencia en las sombras le da
le da un cuerpo, le da también un ritmo maravilloso. Lo mismo con las veladuras de los mantos. La cochinilla de ahí mezclada con el vermellón. Es una maravilla, ¿no? Cada propiedad, cada pigmento tiene, por así decir, unas reglas del juego con el que ellos sabían jugar. Las reglas del juego, por ejemplo, del blanco y de los colores más opacos, es que tienen una cualidad que no tienen muchos de los pigmentos actuales, y además ellos lo manipulaban y tenían distintos tipos de blanco de plomo, por ejemplo, para poder jugar con esto, y es una cuestión que hoy en día podríamos identificar como cuestiones reológicas. La reología es la ciencia que estudia pues, cómo funcionan los fluidos, cómo se comportan los fluidos, ¿no? Y hay una cualidad que tienen este tipo de fluidos de esta época, estos pigmentos, que se llama tixotropía, que funciona como una especie de, por así decir, de chicle, por decirlo muy burdamente, sería un chicle, no tan exagerado, que tú puedes ir amasando de manera bastante libre como un escultor sobre la superficie, de manera que vas generando unas texturas a veces rotas, otras veces unas texturas muy suaves. Se comporta, esto para que lo identifiquéis, es un fluido que se comporta según la velocidad de ejecución de una manera o de otra. Es como una arena movediza que si tú vas lento te hundes y si vas a intentar ir rápido te quedas atrapado. Es un fluido no newtoniano que se dice, ¿no? Entonces este tipo de fluidos no newtonianos funcionan de una manera muy particular y lo usan con mucha inteligencia. Y además son pigmentos más transparentes, la mayoría de ellos, de los que, por ejemplo, un blanco de titanio contemporáneo es un blanco que cuando tú lo pones, todos estos grises ópticos que estamos viendo aquí, no los puedes prácticamente hacer, te matan toda la transparencia. Sin embargo, aquí pones un blanco prácticamente entero y conserva en el arrastre una cantidad de gradados de transparencia que son riquísimos, ¿no? Entonces, ellos lo usan con mucha inteligencia porque luego encima ponen cargas que como carbonato de calcio, yeso, ponen a veces un poquito de esmalte. Entonces, eso le da a la pintura unas cualidades de transparencia, de textura, de relojía en general, que alcanza niveles de sutileza enormes con mucha conciencia de lo que estaban haciendo. No es una cuestión puramente mecánica de me sale ya sin querer, que sí, que me sale sin querer, pero hay un saber hacer que según el pintor sea mejor o peor, sabe jugar con esas cualidades de la pintura y es muy sensible. Entonces, esto de ilustrar el cuadro única y exclusivamente, la idea de que sea un cuadro de devoción es real. Pues ya sabéis lo del padre Sigüenza, no sé si os suena, que insiste mucho que hay pintores del manierismo que han perdido el objetivo de que la pintura sea para la devoción, porque están tan ensimismados con las cualidades de la pintura y con las cualidades tan sensuales que tiene la pintura que a veces se olvida uno de que esa imagen está destinada a ser de devoción, ¿no? Y sin embargo, dice, tampoco puede ser un pintor que no piense nada en lo pictórico, ¿no? Porque entonces tampoco es atractiva para la devoción. Entonces, él habla de un equilibrio para que sea una buena pintura potente, donde no puedes dejar a la pintura como protagonista única y exclusivamente, ni a la devoción única y exclusivamente como protagonista, sino mantener un equilibrio. Yo creo que el caso de Cabrera, en algunos de sus cuadros, hay ese equilibrio, ¿no? Entonces no es una pintura muy exhibicionista como la pueda ser más un Tiziano, en un sentido, o Rubens, que hace pintura de devoción también, pero Rubens empieza, o yo qué sé, o incluso Bronzino, Pontormo, que son pintores que aunque tengan una factura más sutil, pero son pintores que muestran muchísimo la potencia pictórica y la devoción, o sea, el tema es como una excusa, ¿no? Hasta cierto punto, estoy exagerando mucho, ¿no? En él se ve un respeto porque esa pintura de devoción, pero a la vez no renuncia a eso que ha aprendido de la tradición europea y hace una mezcla muy particular, que responde a un mercado, que responde porque una pintura de devoción se acerca a eso, a esa cuestión gótica que hablábamos o más medieval, porque es una pintura hecha para hacer devoción. Por eso cogen otra vez la pintura más antigua, que no era la que estaba de moda en ese momento, ya en principios del 18. Principios del 18 o finales del... Bueno, estamos hablando de Tiepolo, estamos hablando del manierismo, de gente que estaba haciendo pinceladas absolutamente, unas virguerías alucinantes, tanto en perspectiva, en dibujo, como en... Y sin embargo, ellos se vuelven mucho más austeros, más silenciosos, en una tradición más ligada al catolicismo, pero no deja de ser no deja de renunciar a lo pictórico aquí.
Entonces hay un equilibrio ahí muy particular. Y hay que entender la estética de este pintor y de estos pintores en ese contexto del catolicismo, en ese contexto donde en Europa pues había pasado muchas cosas entre el protestantismo y el catolicismo, la pintura a partir del Concilio de Trento, bueno, todo lo que ya os imagináis que impulsa tanto unas direcciones estéticas u otras, para pues todo eso hay una herencia y hay una selección particular de distintas cuestiones que se habían desarrollado en otras escuelas. Estas caras, por ejemplo, no sé si os recuerda un poco esas caras pues un poco más aniñadas, si vemos un Murillo vemos esas caras que no acaban de ser reales del todo, son personajes, cada uno de su padre y de su madre, pero tienen una serie de facciones un poco aniñadas, ¿no? Idealizadas. Eso, después de todo lo que ha sucedido en el 17, después de Caravaggio y normalmente en la pintura de herencia hispana hay una carga de realismo que aquí no está del todo. ¿Por qué? Porque responde a otro objetivo, ¿no? A la pintura de emoción. Luego, sin embargo, tiene dejes, este tipo de cara o este tipo de señor mayor, lo vemos mucho en los grabados, en los cuadros originales de Rubens y Van Dyck. Entonces vemos cosas que cazan de épocas distintas, muy distintas. La pincelada es una pincelada que a veces muy transparente, muy incluso flamenca. A veces vemos, vemos pintura de la segunda mitad del siglo XVII en Madrid y cuáles son sus pintores estandarte para copiar, por así decir, para emular. Tiziano y Rubens. Tiziano, Rubens y Van Dyck son, y entonces aquí hay que entender que es lo que se estaba haciendo en ese momento era en la península, estaba muy influenciada de todo eso. Entonces estamos intentando hacer una estética devocional, pero que recoja parte de las cualidades pictóricas que tenía la pintura coetánea. Entonces no se explayan tanto a lo mejor, pero mantiene un equilibrio muy consciente entre lo pictórico y la ilustración más para lo devocional. Entonces, bueno, en cuestiones técnicas, no sé si os llama la atención alguna cosa que se me haya... Hay muchas cosas aquí por decir, los pigmentos que usaban, el por qué los usaban, qué cualidades tiene cada pigmento, pero si os apetece entrar un poco en comunicación de algo que os llame la atención, de la técnica, o del proceso, o de la elección estética, que podamos comentar, pues me apetece que podamos hacerlo un poco más interactivo. Vale, sí, Ana. Mira, cuando estábamos trabajando en la serie, Sí. me llamó muchísimo la atención este cuadro, incluso porque pensábamos que quizás no pudiera ser pintado en la misma época de 1751, Justo. por la distancia que había referente, por ejemplo, a este hablado. Claro. Entonces, eso es un abuso que no se puede sostener documentalmente, claro, porque no hemos encontrado casi nada de documentación, excepto rastreando todo lo que es el conjunto de las piezas y que se ha visto que son 15 al final de la serie, y esta pieza porque responde a medida, a temática, a dueños, porque también viene de la misma familia, y a todo del conjunto. Pero como tú nos estás utilizando con tu sabiduría y nos estás contando las cosas que estás de la técnica, que yo ya las había explicado previamente, pero la puedo a refrescar, pues creo que lo que se está ocasionando es un interrogante. Sí. Porque, mira, si miramos las dos piezas, por ejemplo, sí, es que se ve claramente la... vosotros que sois también un especialista, podéis ver qué diferencias hay tan grandes entre ambas, y las piezas están restauradas en taller, que no sé, porque pasa que con las restauraciones estamos más solo. Entonces, es una pregunta que se hace a ti como experto pintor. Claro, yo solo puedo especular, pero lo que a mí la intuición me dice, vamos, yo lo veo muy claramente la diferencia de la factura, lo veo a mucha distancia entre estos dos cuadros, por ejemplo, por poner este ejemplo, ¿no? Entonces, aparte de la distancia que tú dices, donde bajo una visión actual este podría salir ganando, en un sentido compositivo, tampoco
a lo mejor hay tantísima modernidad a la hora de, por ejemplo, seguramente, imaginemos que esto está sacado de un grabado de Rubens. Pues lo que os decía, las distancias, la perspectiva sería muchísimo más evidenciada en Rubens, ¿no? Él ya en este cuadro hay un aplanamiento de las distancias. Eso no difiere tanto de este, pero aún así aquí hay una disposición más un poco más verídica, una ilusión de realidad en la disposición de los cuerpos, un poquito más verista, por así decir, naturalista, no sé cómo decirlo. Y aquí no, aquí hay alguna cuestión más medieval, esa cosa de aplanar completamente las distancias, de que los personajes, pero si vemos la factura de cerca de los cuadros, esta pintura tiene un poco más, por así decir, menos vibración de todas estas cuestiones tan sutiles que os estaba comentando. A nada que veis esta carnación, vamos a comparar una carnación con otra, por ejemplo, esta misma. Comparemos esa otra vez con este ejemplo. Si vemos cómo resuelve cualquiera del cabello de este personaje frente a esos, es que esto está muerto al lado de cómo está vibrando cada una de esas pinceladas, ¿no? Pero otra cosa que yo recuerdo también que nos llamó mucho la atención, y bueno, también un concepto que lo de economía, que nosotros veíamos que ya cambió la principio de 751. Es decir, y en esta pintura solo pone, por eso aquí la firma, Miguel Cabrera Pinto. Claro. Entonces, que no firmara en su fecha. A lo mejor quería encajarlo en otra serie o yo qué sé, pero no. Es una posibilidad. Una posibilidad. Pues es que además también en estas series, los actores tienen que saber el mismo tema, pero de la memoria no, ni siquiera la serie. No, o sea, eso es lo de los textos, no, o sea, los modelos que como que usa varios en varias de las. No me sorprende tampoco que no pongan años, porque la verdad es que es muy común que la información esté pero están todas, aleatorias, puede dejar de ver que están todas. Y en esta no. Hombre, la caligrafía de esta sí que es muy distinta. Y en tres que faltan, o sea, en estas que no están aquí, también la fiesta también es la misma. Y la caligrafía, pero sobre todo la fiesta. No sé, una restauradora de México, ¿cómo se llama? Xochipil, perdón. Ella me señaló, mira, esta caligrafía se corresponde a unos años ya mucho más posteriores que el resto de las firmas. Entonces eso confirmaba un poco las sospechas de que pictóricamente no parecía mucho más maduro esta pintura, y ella dijo, pues es que esa firma también es de una época posterior. Entonces, ya. Pero bueno, es que la madurez, por ejemplo, en Tiziano, de repente hay pequeños saltos de madurez en un pintor que puede ser en un periodo corto de tiempo. Por eso te digo que la madurez, como con 20 años de trabajo, tampoco tenemos un espectro tan amplio. Ya, pero yo como pintor. Está todavía sin terminar de estudiar. Claro. Y esta exposición, o sea, yo estoy aprendiendo Sí, claro. Sí, son interrogantes ahí. Yo no lo sé, yo claro, no tengo tanta información a nivel histórico, pero lo que a mí no me sorprende, siendo yo pintor, es que yo sí que veo que a lo mejor estoy 2 años más repitiendo una serie de cánones, una serie de estéticas, y de repente hace un clic en mi cabeza y pum, pego a lo mejor un salto mucho más grande en una cuestión de un tiempo cortísimo, que a veces no se necesita, dependiendo mucho del pintor, puedes hacer cambios muy. Sí. Sí, es como de golpe, sí, algo así, entonces. Luego el color de la. A mí se me está llamando bastante la atención el color de la piel que más dorado y este es más naranja. Sí, bueno, eso no lo sé, la verdad. Yo sí, es verdad, sí, tienes razón. Sí. Más conflictiva a la hora de. Ah, vale. Qué iconografía.
sí, Pero claro, seguro que pretendías una familia, porque es de la misma familia y de las mismas medidas. sí, 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 seguramente. Sí, claro, claro. Sí, Yo creo que este cuadro a mí me recuerda mucho a el personaje de Rubens, en cuanto a los dibujos, los personajes, tienen rostros muy de los apóstoles de Rubens. sí, un poquito sí, es verdad. El cuadro de la gloria de Cristiano. Sí, es verdad. Que tiene la parte de arriba, y en el lateral, en esa documento de gloria que van apareciendo. Sí, O sea, me refiero que podría ser una intervención relacionada con esos grabados de Rubens. claro, que tiene el propio Cabrera. Sí, sí, sí. O sea, en general yo creo que se ve esa influencia no solo de Rubens, sino, bueno, sí, de todas estas escuelas que hemos dicho, pero en la parte de la imagen sí, yo creo que hay evidencia de que los grabados están ahí, que hay parecidos muy grandes y que eso sí que estoy de acuerdo. Además es verdad que las caras están como aniñadas, están distintas, hay una idealización distinta, una estética distinta, pero sí se parece. De la Virgen, todas las personas de la vida de la Virgen, la Virgen es como la de la derecha. Sí, Y luego la Virgen sí, parece otra. sí, sí, es verdad. Porque ella, no sé, también quería decir que ella cuando murió estaba joven, ¿sabes? Entonces la puso más joven, o sea que Sí, ya eso. hay muchas iconografías, muchos. Claro, claro, no, eso es difícil, pero bueno, sí, claro que sí. Sí, sus referencias. Sí, 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 sí. Sí, vamos, lo de los grabados de Rubens yo creo que es lo que más evidente he podido ver yo, pero seguro que se me escapan muchas referencias. Vamos, lo de las cuestiones, las referencias a las distintas escuelas que he hecho antes, yo las veo. Ahora, de manera tan directa como que esta cara es verdad que hay algún Truni de Rubens, que es que se parece muchísimo, pues, pues sí que... Yo también he encontrado ciencia de grabados franceses, Ajá. de grabados italianos Ujú. y de grabados flamencos. O sea que una variedad enorme. Es que es la receta de ese momento Claro. de España, ¿sabes? Claro. Llegaban influencias Múltiples. y ya ves, o sea, ¿sabes? También formar viajes de Sí, sí, sí. Claro. es lo que menos estudiado está, ¿sabes? La influencia que tuvieron estos sectores en Claro, en la península. la península. Sí, sí, sí. Pues sí, a nivel técnico, para un poco cerrar por donde habíamos empezado, pues me gustaría volver a insistir en esta cuestión de cómo a través de Cabrera, un pintor, como estamos viendo, infravalorado, que está por descubrir y todo esto, pero que tiene una sensibilidad plástica muy potente, y ver un poco, poner otra vez de manifiesto esa cuestión de cómo el cómo se hace, muchas veces ahí está encerrado la potencia de unos pintores sobre otros, más que en el qué, ¿no? Entonces, eso es algo que cuesta verlo a veces, pero es muy evidente en otras artes. O sea, bueno, la pintura para mí es muy evidente, pero por poner analogías que también lo ilustren mejor, tú coges una persona que va a contar un chiste, el mismo chiste contado por una persona o por otra, uno tiene gracia y otro no tiene nada de gracia, pues la pintura pasa un poco lo mismo. Podemos estar hablando de la misma escena exactamente y hay una cosa en el cómo, la sabiduría, la inteligencia con la que combina el material, que hace que la pintura tenga una potencia u otra, porque la pintura, esa es su columna vertebral, la propia materialidad de la pintura, no la imagen, que también, sino lo pictórico. Una cosa es la imagen a cierta distancia y otra cosa es lo pictórico. Entonces señalar y poner en evidencia eso porque aquí está sucediendo también. Entonces, que podríamos pensar que no, que está súper a servicio de la pintura devocional y tal, pero no pierde de vista eso. Entonces, bueno, pues señalarlo para que lo tengáis presente al mirarlo de cerca, porque muchas veces eso, podemos ver todo lo demás, los colores, los tipos, la iconografía, todo, pero hasta Cabrera tiene, no hasta Cabrera, Cabrera particularmente, comparado con otros también coetáneos,
presta mucha atención a lo pictórico, entonces quiero yo señalar, hacer ese papel de defender esa bandera para que lo miréis bajo ese foco, ¿no?, de atención. Eso es una pena, sí. Tenía un profesor Sí. que era pintor y dice que iba con la lupa y que le miraban cara. Sí, echan algunas bronquitas. Sí, no, pero bueno, es que también es un tema muy complicado ese, porque a veces no puedes cribar, no sabes qué persona tiene una sensibilidad y quién te va a estornudar en el cuadro, entonces es complicado. Pero bueno, hay que intentar salirnos con la nuestra en algún momento y de manera educada, esto que si nos dicen algo, pues bueno, los tenemos que saber sortear porque al museo, ya que nos lo ponen a esta altura, merece la pena respirar la pintura de cerca. Sí, no tiene nada que ver. Y este cuadro en particular, bueno, muchos de los que están aquí, pero ojalá que os toméis ahora un poquito de tiempo en verlo de cerca y disfrutarlo pictóricamente, básicamente. ¿La bandejita? Sí, pero parece... Bueno, a veces hay un escorzo. Bueno, no sé, a mí no me ha molestado particularmente. Hay partes aquí anatómicamente que no son siempre correctas. Pues, por ejemplo, o sea, eso son cuestiones que van implícitas un poco en esta estética, que no pretende ser absolutamente verista. Es como una pintura, exagerando muchísimo, es como una pintura románica donde las proporciones están totalmente... Entonces, sí, eso es una cosa que ellos hasta cierto punto no rescatan porque es mucho más verista que una pintura románica, pero toda la tradición medieval quería iconizar los personajes y que el naturalismo quedase en un segundo plano para que fuese una cuestión más de devoción, más icónica, más iconizada. Entonces aquí hay un poquito de eso también, muy sutil, porque es naturalista, pero las desproporciones y estas cosas aquí no juegan, yo creo, en su contra, sino que juegan a favor de esa estética que tiene el Cabrera y la pintura novohispana, yo creo. Pero vamos, sí, a veces una cosa te puede chirrear puntualmente. Sí. Y bueno, pues eso, que no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Estamos bien? Vale, yo sigo encantado, pero si queréis comentar alguna cosa particular de la técnica o algo que os interese, porque yo lo demás que hago son especulaciones, pero en lo pictórico sí que yo puedo decir opiniones mucho más, sí, empíricas, de primera mano. Entonces, no sé si os interesa especialmente, pero si es un campo que lo conocéis, pero no de cerca, a lo mejor es el momento ahora para que me preguntéis alguna cosa si os llama la atención. Y si no, pues bueno, yo creo que más o menos he hecho un recorrido. No sé, a ver si algo se me ha podido olvidar. Yo creo que las cuestiones de los vidriados no le he hablado mucho, lo que serían las veladuras más transparentes. Si queréis cerramos con esa explicación y si os ocurre algo ahora me lo decís. Bueno, hay una cuestión aquí y en la pintura que desciende de la pintura, ya sabéis, flamenca y veneciana, que es la diferencia entre hay como dos grandes grupos de veladuras en este tipo de pinturas, que serían las veladuras que están hechas a partir de materiales opacos o semiopacos, pero que tú les das transparencia a la contra de su naturaleza. Por ejemplo, el blanco que decíamos con los grises ópticos, el blanco, su naturaleza es más o menos opaca, un poco más transparente bastante más transparente que los blancos actuales, pero sigue siendo opaca en relación a otros pigmentos. La cochinilla sería un esmalte que por su naturaleza de esmalte y está en una carga sin color, porque como colorante, o sea, como un colorante que tiene que ser fijado en una carga, su naturaleza es muy transparente. Entonces, si tú das una veladura con un pigmento cuya naturaleza ya de por sí es transparente, no necesitas apenas aceite para que eso funcione. Y da un tipo muy particular de veladura muy vidriosa, podríamos decir, con unas cualidades incluso iridescentes, porque según estés aún la refracción de la luz choca de una manera o de otra y te va... en este cuadro en particular no hay tanto ese tipo de veladura, por ejemplo, aquí sí que la hay. Esto de aquí es una veladura pura, prácticamente. Sin embargo, el resto, todas las caras, son ese tipo de veladura de naturaleza semitransparente, un poco más opaca. Entonces, tiene un medio que también le llamaban medio turbio, que es una veladura que se vuelve como una neblina, más que como un vidriado.
Entonces, también podéis ver, estar atentos a esa diferencia, no por una cuestión absolutamente técnica, sino por el impacto estético que tienen las obras también, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, estos azules, que está muy transparente ese azul oscuro sobre lo de abajo. Sin embargo, como os decía, en la medio tono luz ha dado una veladura de una naturaleza semi opaca. Entonces, esa diferencia también es bastante bonita de apreciar al acercarnos. Y bueno, pues con eso más o menos, si os ocurre algo que queréis que os cuente, os lo cuento, y si no, pues con esto hemos finalizado. Mira, una cosa que todos los días preguntan Ajá. es cómo distinguir si es un cuadro de Cabrera o un Cabrera. Claro, sí. Entonces yo creo que por el precio. Claro, a ver, una de las cuestiones que diferencian ya no a Cabrera, sino una pintura de un maestro de otro que no lo es tanto, son estas cuestiones de que cuando tú te acercas puedes respirar esa vibración, esa variedad en lo pictórico. Entonces hay cuestiones aquí que una persona del taller generalmente no le saldría así, porque como pintor, que llevo años viendo muchos pintores y tal, no es fácil llegar a ese tipo de cuestiones tan sutiles. Entonces, eso ya te da una pista de que es un pintor maestro. Que Cabrera o no, pues eso ya nos indicará más los tipos, las caras típicas de Cabrera, las posturas típicas de Cabrera, cuestiones más iconográficas y cuestiones más de la imagen de lejos. Pero en cuestión pictórica ya te da pistas del nivel de la calidad. Y eso puede ser ya un primer indicativo de si puede ser un falso Cabrera o no. No es todo, por supuesto, ahí el historiador tiene una labor importantísima, pero una de las partes importantes es ver su calidad. Y hay pintores que eran segundones, que tenían una calidad grande también, eso despista, ¿no? Pero, en principio, yo creo que es una buena señal el ver que una pintura tiene esa calidad o no tanto. Se me ocurre eso. Sí, lo que pasa es que el informe es muy subjetivo, decir eso. Claro, lo que pasa es que hay que intentar, yo pienso, y esta es la labor que yo creo que estamos haciendo bien aquí ahora mismo y en general, ahora en el Prado y tal, es intentar generar un lenguaje un poco más sistemático en torno a las cualidades de la pintura, porque eso nos va a dar unos parámetros de donde agarrarnos, que no, aunque no sean absolutamente definitorios, sí ya nos dan unas pistas de poder decirle en el informe, oye, mira, estoy viendo esto y esto. Y son cosas objetivas, no es una cuestión subjetiva. Porque esto de la subjetividad en el arte es muy peligroso y yo creo que aquí hay unos cánones y unos parámetros que sí, que ahora están puestos en entredicho y todo, pero que en este caso hay que medirlos bajo para no hacer un anacronismo, hay que hacerlo bajo sus cánones. Y esos cánones son nítidos y se pueden objetivar por un especialista. Entonces, hay cuestiones ahí que siempre van a ser discutidas, pero que si sistematizas en un lenguaje y en una especie de reglas de calidad, por así decir, suena súper frío, pero bajo el paradigma suyo no es tan frío, es una cuestión que funciona. Ellos no tendrían ningún pudor en decir esto tiene más calidad que esto y es por esto y por esto. Y eso es algo que yo creo que podríamos rescatar, sobre todo para hacer una lectura de los clásicos, o sea, de pintura antigua. Para hacerlo de ahora, pues son cánones muchísimo más dispares y tal, pero ahora aquí, que había un canon muy concreto, yo creo que es un buen punto donde agarrarse para poder en ese informe decir, oye, mira, esto tiene esta calidad y este no. Pues eso se me ocurre también decirte. Una cosa que me ha venido Sí. es el tema de los barnizos. Creo recordar, no sé si era equivocado, en una de las conferencias, no sé si era Sí. hablaba, creo que era una Virgen de Guadalupe que se había mantenido sellada desde que se realizó con el cuadro, Sí. o sea, con el vidrio. Ajá. Entonces, cuando lo retiraron, se dieron cuenta de que estaba el barniz, de alguna manera pictórica, ¿no? Sí. Que había zonas donde apuntaba más. Claro. Pues mira, eso es súper interesante porque precisamente es un tema que ha surgido cuando hemos estado investigando a Rubens ahora en el Prado con Alejandro Vergara, que él mismo él me preguntaba sobre los barnices, sobre cómo podían usarlos, nos fuimos a los textos de los tratados para poder verificar, por así decir, cuáles eran los testimonios y qué se hacía realmente de manera sistemática en el pasado. Y resultó que al final
los barnices en un sentido tal y como lo conocemos ahora, pues empieza a estar, por así decir, por escrito en el 18, pero a finales del 18, pero no tanto. Antes de esa época parece ser que sí que se usaban barnices, pero el término barniz además era mucho más ambiguo porque barnices también se le decía a los aceites con los que se pintaba. Lo que ahora mismo llamamos medium, un medio para pintar, ellos lo llamaban barniz para pintar. Entonces hay una especie de confusión ahí terminológica que en Rubens, por ejemplo, tenemos testimonios ahora, con esto con Alejandro lo hemos podido ver, que ya podemos decir casi con seguridad que Rubens no barnizaba un cuadro cuando finalizaba el proceso. Y como Rubens, que era un ejemplo pues, de los más importantes del momento, pues seguramente muchos. ¿Y por qué no lo barnizaba? Porque hacía esta cuestión de lo que hoy en día conocemos como barniz de retoque, que en esa época no se llamaba así, sino eran una mezcla de los aceites con los que se solían pintar, aceite de linaza y nuez principalmente, pero se aplicaba una pequeña parte de resina, que la más común, la resina de pino de distintos tipos, ¿no? Pues esas resinas tienen un efecto que se va secando sobre la marcha, queda ligeramente pegajoso, entonces si tú das poca resina en esa proporción y lo restriegas, decían bien estirado, dice Palomino, ¿no? Dice bien estirado lo hacía Luca Fapresto, Luca Giordano, que para finalizar los cuadros, para no tener que dar ninguna capa más ni de aceite ni de resina ni nada al finalizar, lo que hacía era, antes de rematar el cuadro, le extendía muy bien extendido este tipo de mezcla, y entonces cuando la pintura estaba sobre la marcha semimordiente, pero todavía no mordiente molesta, sino que dice que, no sé qué palabras usa exactamente, pero básicamente viene a decir que la pintura se fusiona de una manera muy particular, que es mucho más fácil trabajar para que esa fusión quede absolutamente bien ligada al secar también, porque se unifica la pintura con el barniz y de alguna manera el brillo se reparte, no se queda rechupado, y funciona efectivamente, lo puedes dar ya con colores y a la vez que das incluso empastes sobre esa pintura pringosa, esa última capa resinosa pringosa. Pero también señalan que hay dos modos de hacerlo. Dicen, puedes retocar directamente sobre seco o puedes retocar después de haberlo afeitado con estas resinas también. Entonces dice, los verdaderos maestros saben hacerlo indistintamente y pueden retocar muy bien sin esta técnica del barniz resinoso. Pero cuando tú te acercas a las pinturas oscuras en general, efectivamente parece que hay una fusión ahí muy particular de un tipo de capa donde flotan algunos tipos de pinceladas últimas, que me cuadra mucho que fuese, si Rubens lo hacía así, me cuadra que lo hiciesen otros muchos, ¿no? Vamos, seguramente también había maneras de refrescar pinturas que estaban rechupadas, o sea, no digo que sea, pero que no era tan obligatorio como a lo mejor pensamos hoy en día un cuadro oscuro que tenga que ser barnizado sí o sí, sino que era parte de un proceso donde, como tú dices, ya se mezclaba la última capa de retoques con el barniz, entre comillas. Y entonces ya se secaba todo por igual y se embalaba en cuestión de nada, de una semana, no se dejaba casi ni secar bien y se enviaba en barco. Entonces, a veces dices, joder, ¿cómo puede una pintura que estaba recién barnizada, entre comillas, y recién retocada, podía ya salir enrollada? Es que me parece una locura. Y luego también otra especulación es que una vez llegaban a los puntos de destino, a los cuadros, pues es verdad que con el tiempo la pintura empieza a absorber y se queda más mate y el pintor llegase y volviese a refrescarla con algún tipo de barniz. Entonces, no es tanto ni blanco ni negro, pero no es una cuestión de sí o sí ya al terminar un cuadro lo tengo que barnizar, no necesariamente. Cuando le ponen el bastidor, si ha llegado rechupado, entonces habría que barnizarlo, pero en principio, con esta última capa de barniz de retoque, entre comillas, que no se llamaba así, podríamos decir que no, que ya puede estar incluso un año o algo hasta que empiece a quedarse muy absorbido el aceite. No sé. Esto que estaba diciendo, ¿Sí? me está gustando mucho Sí. el trocito de los barnices, salvo de Cabrera, esta nosotros teníamos dos versiones que son del mismo año, ¿no? Que esta es la de la del museo, que también se recoge el vídeo, y luego otra que se hizo el mismo año, que está en pues, esta chica ya que más estaban en
llamarlo cuando yo estudié blanco, entonces teníamos una muestra que era una parte del resplandor de la Virgen de Guadalupe, que era blanco, que bueno, blanco. Sí. El blanco era muy interesante, pues ese blanco era muy interesante porque justo se tenía como, o sea, todas las capas, digamos, hasta que como si ya fuera el blanco, luego una capa como de un barniz y luego el blanco. Claro, que esa pintura no había sido sacada, era como de no, esto no es que se le hizo un retoque encima del blanco. Sí, que era así. así. Está funcionando como parte de la, Claro. como de la escultura. Sí. Y es muy interesante porque, claro, después cuando empezamos a ver esto, y cuando él escribe lo de la maravilla americana, hay una parte donde le escribe el resplandor y él dice, es que reverbera. O sea, la luz es tan potente, o sea, la luz que tiene que reverberar es tan potente que reverbera. Claro, por debajo. Y dices, claro, o sea, sí reverbera. O sea, sí, es mucho. Claro, es que de hecho eso que dices ni siquiera tienen por qué ser con el barniz. Estas cuestiones de las veladuras que os comentaba, cuando tienes el bosquejo muy luminoso para contar con que tiene que reverberar por las veladuras, no se tiene por qué considerar un barniz, pero bueno, podría ser perfectamente que tenga una proporción concreta o que sea un barniz selectivo, una resina o una veladura. O sea, son términos que ahora mismo nos parecen como súper distintos y efectivamente tiene una parte de verdad eso de que son distintos, pero un barniz y una veladura muy brillante ya con resina es que materialmente es como un barniz selectivo. Entonces, esto que comentas de que hay una luz puesta sobre una veladura anterior o sobre un barniz anterior es absolutamente común en toda la pintura occidental. Entonces, no es una rareza, sino es lo común. Ahora, que a eso le llamemos barniz en lugar de veladura, pues ahí está lo interesante, si ver si lo llamamos barniz porque tiene una capa de resina, porque la resina no es común. Ya antes se pensaba con McDonald's, o sea, se pensaba que la proporción en el aceite de pintar había una parte siempre de resina. Ahora ya sabemos por los análisis estatigráficos y demás pruebas de laboratorio que la resina es una cosa muy residual, muy para cosas muy particulares y que sí que para finalizar con esos barnices de retoque sí que había resina, pero que la resina no era una cuestión que se usaba alegremente como el aceite. Entonces, por ahí sí que podríamos hacer la distinción de que debajo de ese ejemplo que pones tú, llamarlo resina porque habéis encontrado que en ese estrato hay una cierta cantidad mayor de lo común de resina en lugar de aceite. Es gorda. Pero nosotros no hicimos al final la identificación de esa capa en concreto. Era como algo orgánico. Claro, ya, ¿no? Claro. Pero luego estaba la capa de es una capa que es gruesa. Sí, es que las veladuras con aceites pesados son gruesas, y son veladuras, no, sin necesidad de llevar nada de resina. Y una veladura de aceites pesados solo, de aceite cocido con litargirio y tal, tú la puedes dar muy gruesa y tienen un secado tan rápido. La del litargirio, si ha estado más de 2 horas ahí cociéndose, tú cuando la pones ya está empezando a secarse sobre la marcha, es muy rápido de secado. Entonces, ese goteo particular que se ve en muchos cuadros, no de Cabrera, pero por ejemplo de Rubens, es común, pero gracias a esos aceites pesados, cuando te quieres una veladura muy vidriada, muy densa, muy grasa, necesitas aceites de este tipo y entonces podrías funcionar como un barniz si quieres. O sea que es un concepto que hay que poner también en entredicho para ver que no es tan nítido. El barniz y la veladura comparten cosas, se hacen mezclas de las dos cosas. O sea, que lo que me explicas me suena mucho a una veladura espesa sobre la que luego se ha insistido con una luz a posteriori, sin necesidad de que tenga por qué llamarse barniz a ese recurso en ese momento. Sí, pero aparte eso lo vimos ahí primero y luego lo vimos en otro pintor que era anterior, que Juan Correa, que es un pintor que presenta 50 años antes que Cabrera. Entonces, digamos, tampoco este recurso en específico que primero pensamos que no habíamos visto, simplemente porque no tenemos tantos cuadros. Claro. Sí. Pero que decimos, claro, mira, aquí también es un paño de la Verónica, o sea, son como cosas que tienen que ser muy blancas. Sí. Muy blancas y como con mucho cuerpo. Sí. O sea, el paño de la Verónica era como una parte de un doblez, ahí también estaba esto era como una parte de luz, del resplandor de las luces de la luz. Sí. ¿Sabes lo que...? Claro, pues mira, yo una cosa, por resumir, es que si tú pones ese tipo de veladura con tanto cuerpo en una zona de oscuridad,
tú la puedes ver, pero llama muchísimo más la atención esa cualidad de cómo reverbera lo de abajo cuando debajo hay una estructura muy densa de blanco, de lo que sea. Entonces es como más fácil ver ese recurso de un barniz sobre el que luego se ha aplicado una capa más de pintura semiopaca, que a lo mejor en este trozo podríamos decir que hay una veladura súper transparente, tan transparente a lo mejor como la que identificas en ese trozo de ese paño, pero aquí no te reverbera de una manera tan evidente. Si lo miras, reverbera mucho, pero a lo mejor no es tan evidente ni de lejos ni tal, porque claro, el oscuro no contrasta, no reverbera tanto, porque ya es oscuro sobre oscuro. Entonces, eso también señalarlo, porque es más común de lo que parece en estos cuadros que están en esta sala. Hay ese tipo de veladuras en muchos sitios de oscuridad, y en zonas, por ejemplo, mira, una zona donde pasa exactamente eso. Este no es que sea un aceite muy espeso, la verdad es finito, pero ¿veis que reverbera esa pincelada debajo del cuello? Y eso era un empaste bastante más luminoso y está todo completamente matado por la veladura súper transparente entre el pelo y la barba. Entonces, bueno, no sé si te refieres, hay algunas que son mucho más vidriadas, mucho más espesas. Aquí en particular no hay nada tan así. Este sería un ejemplo también más transparentoso, pero no vidriado, es como más con líquido. Sí, como un arrastre. Pero si tú este mismo arrastre, lo realizas sobre esto, se vería mucho más expresivo. Y luego encima le das otra pincelada. O sea, no sé si me explico, que a veces un recurso puesto sobre una capa anterior más densa te parece una cosa de otro mundo, muy distinta a lo que pasa en otras zonas, y resulta que se parece más de lo que pensamos, y es lo que nos engaña al ojo, es lo que hay abajo. Sí, interesante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Con esto ya las más o menos donde hay veladuras, porque aparte de Sí. todas las claras, No, o sea, en todos lados, porque las veladuras más transparentes estarían en las zonas oscuras. Todo esto son veladura, todo esto son veladuras, todo esto son veladuras. Aquí hay toda una veladura también que cubre todos los ropajes, todo este ropaje está cubierto con otra veladura, o sea, todo esto es una veladura, o sea, veladuras hay en casi todos lados. Y luego en las zonas de luz hay, como os decía, ese otro tipo de veladura cuya naturaleza del pigmento no es tan transparente, sino que es más opaca. Entonces, ¿lo podríamos llamar veladura? Sí, porque funciona como un color óptico transparente y donde participa lo de abajo, pero es como también lo podemos llamar medio turbio, como lo queramos llamar. Pero también son esas, luego lo que llamamos el maquillaje en las mejillas, en los pómulos y demás, y en los acentos en las fosas nasales, en los labios y tal, eso sí que es más vermellón y cochinilla casi solo, frotado de una manera muy transparente, como una veladura muy transparente. Pero todo el resto de rosas que tienen las carnaciones tienen una cualidad de ser semitransparente, es decir, es una veladura a medio caballo entre veladura y pintura de una consistencia normal. Entonces, los términos nos tienen que servir para guiar, pero no para decir que esto es veladura, esto no es veladura, no, es como una cuestión mucho más gradual. Y entonces ese acercamiento, como es gradual, nos sirven los casos límites para pensar y identificar las cosas de manera clara, pero luego en la práctica siempre todo es una cuestión gradual. Y las veladuras lo mismo, por eso podríamos decir que hay veladuras en todos sitios o en ninguno. O sea, en ninguno no, porque hay veladuras evidentes, pero tampoco es una veladura extremadamente transparente ninguna de ellas. No, ninguna de ellas, excepto esto, que son las dos más transparentes de todas, esta y esa. El resto son todo veladuras, pero no tan extremas. Nada. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, hemos terminado. Me alegro muchísimo. Es que normalmente no se explican los fallos. Ya, es verdad, sí, es verdad. Entonces, esto es un lujo. Qué bien, pues me alegro. No sé tanto, sí.